Les doy la bienvenida a esta nueva materia que es Historia Americana 3. Es una materia muy interesante porque abarca los procesos que experimentaron las sociedades americanas durante el siglo XX, especialmente enfocándose desde la década del 30, y la propuesta es hacer todo el recorrido hasta los inicios del siglo XXI con los llamados neopopulismos. Pero bueno, para comenzar el recorrido tenemos que revisar un poquito el proceso que experimentaron en donde ustedes lo dejaron el año pasado en Historia Americana 2, que tiene que ver con el declive del orden o la era liberal. Para realizar este recorrido vamos a seleccionar, vamos a considerar autores fundamentales que profundizaron en este recorrido respecto a las sociedades americanas. Uno de ellos es este libro, que es enorme. El autor es Waldo Ansaldi, con la compañía de Verónica Giordano. Ellos profundizaron en América Latina, se llama precisamente América Latina, la construcción del orden, y un subtítulo que tiene el libro es De las sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración. De este libro vamos a considerar numerosos capítulos porque profundizan muy bien en este periodo de tiempo. También va a ser muy interesante poder considerar este otro libro, Historia de América Latina, de la colonia al siglo XXI. Nosotros obviamente nos vamos a centrar en el periodo que nos interesa para América del siglo XX, y el autor es Loris Sanata. Es interesante lo que él plantea en la contratapa y tiene que ver con el desafío que es profundizar, estudiar los procesos latinoamericanos y la relación de Latinoamérica también con América anglosajona, con Estados Unidos especialmente. ¿Por qué? Bueno, porque nos enfrentamos ante múltiples estados que cada uno tiene su propio recorrido, tienen sus propias sociedades, sus geografías diferentes, pero a pesar de que cada uno ante los obstáculos y las situaciones que se presentaron dieron distintas respuestas, también, dice Sanata, se pueden encontrar elementos comunes a todas estas sociedades americanas. Elementos donde la respuesta ante los obstáculos fue similar. Por eso él lo que propone es encontrar ese hilo conductor entre todas estas sociedades americanas. Él plantea que jugaron un papel muy importante ideologías como el liberalismo, el nacionalismo, también la importancia que tuvieron la democracia y en su momento la revolución. Estamos nombrando todos conceptos que vamos a trabajar en nuestras clases. Por eso él lo que propone es, reitero, encontrar ese hilo conductor, eh, siendo que a la vez se distingue en cada sociedad lo que las une y a la vez lo que las diferencia. Lo que es específicamente latinoamericano y también lo que une a Latinoamérica con el resto del mundo. Y por último, también otro autor que vamos a considerar es Pablo González Casanova, donde él, bajo el tema imperialismo y liberación, trabaja la relación de Estados Unidos como el país imperialista con Latinoamérica, las distintas etapas del imperialismo norteamericano. Va a haber otras lecturas, pero estas van a ser las fundamentales. Para comenzar, tenemos que revisar los conceptos que ustedes trabajaron en Americana 2 referidos a lo que fue el orden liberal y referidos a la crisis de este orden liberal. Porque precisamente lo que ustedes abordaron fue que para fines del siglo XIX se instala lo que se puede conocer como la era liberal en las sociedades americanas. Entonces lo que tenemos que saber o refrescar para ahora poder unir a lo que vamos a considerar este año es qué fue esa era liberal, cómo fue que se instaló en las sociedades americanas, de qué se trataba este orden liberal. Y bueno, si ustedes recuerdan, las distintas élites oligárquicas, liberales, conservadoras,
unitarias, federales, las distintas oligarquías, llega un momento de fines del siglo XIX que acuerdan realizar un pacto, podemos decir, de ordenarse, y eso va a llevar a la conformación de los estados en las distintas naciones americanas. ¿Qué implicaba tener un estado? Bueno, tener un ejército profesional, hacerse cargo de la educación de toda una nación, tener una administración que llevara adelante ese estado, recaudar los impuestos para poder tener un estado ordenado. Todo esto, todos estos eran elementos de estos nuevos estados. Pero algo fundamental fue la inserción de estas oligarquías que ahora se propusieron construir un estado en cada una de sus naciones. La propuesta de ellas y su accionar tuvo que ver con insertarse en un modelo económico que fue el modelo primario exportador, que seguramente de eso, como ustedes recordarán, habrán considerado en Americana II. La oligarquía que detentaba el poder político también detentaba el poder económico, y se deciden a, bueno, ayornarse, podemos decir, al mundo económico de ese momento, al sistema económico internacional, en esa famosa división internacional del trabajo. ¿Se acuerdan? Que proponía que los países centrales, como obviamente Estados Unidos, Inglaterra, eran aquellos que producían lo que tenía que ver con la industrialización, los productos manufacturados, y por el otro, los países periféricos, como las sociedades latinoamericanas, iban a insertarse en ese modelo produciendo productos primarios, ¿sí? Alimentos sobre todo, y otros productos primarios. De esta manera, las sociedades latinoamericanas ahora ponen manos a la obra para que sus países estuvieran eh, o se ordenaran de manera que pudieran insertarse en este modelo. El resultado fue una acelerada modernización en la mayoría de estos países, no en todos los latinoamericanos, pero sí en Argentina llevó la delantera en este proceso de modernización. Va a seguirle México, Brasil, después Chile, y un poquito más, digamos, abajo, tardaron un poco más en integrarse, pero finalmente lo hicieron, están los países de la zona andina latinoamericana, como son Bolivia, Perú, Ecuador. ¿Qué va a suceder? Va a haber un crecimiento económico muy acelerado gracias a esto de poder insertarse en el comercio internacional, ¿no? En el mercado mundial, con los productos que cada país producía. Entonces el comercio empezó a funcionar, el crecimiento fue realmente extraordinario, un boom comercial, y eso llevó a que estos países tuvieran adelantos, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la infraestructura. Por eso vamos a tener puertos modernos para poder trasladar los productos a Europa. También el establecimiento de los ferrocarriles, ¿sí? Que tenía que ver con esto también de transportar los productos desde las zonas donde se producían hasta la zona portuaria. Así que el ferrocarril, los puertos, fueron todos avances en infraestructura que tuvieron que ver con este modelo primario agroexportador. Obviamente, junto con esto también estuvo la expansión territorial, es decir, incorporar tierras fértiles a la producción. Por lo tanto, los países se expandieron hacia estas superficies de tierra que les eran necesarias para la producción de estos productos que iban a permitir al país insertarse en este modelo primario exportador. Por otro lado, vamos a tener una época de acelerada urbanización de ciudades que se modernizan, que reciben también población. Sabemos que fue la época del modelo migratorio
europeo que venían de Europa, ¿no es cierto?, con esas políticas inmigratorias. Y todo esto que estamos comentando, va a llevar a que cada una de estas sociedades experimente sociedades en transformación. Ya las sociedades de estas naciones latinoamericanas no eran las mismas luego de todo este cambio, todo este proceso. Este proyecto económico liberal va a permitir entonces una expansión económica acelerada, una notoria movilidad social y una modernización cultural impulsada por este Estado nuevo que se había construido, ¿no? Eso por una parte. Pero como va a decir Lori Sanata, este proyecto que llevaron a cabo las élites de modernizar, de crear el Estado, un Estado moderno, tuvo luces, que son todas estas que estamos mencionando, este aceleramiento de la modernización, esta inserción en el mercado mundial, urbanización, infraestructura, pero también tuvo sombras, además de estas luces. Es decir, efectos impensados de llevar adelante este proceso de modernización. Efectos inesperados, ¿no? Impensados, inesperados. En el aspecto político, por ejemplo, al ampliarse la población, se empezó a solicitar ampliación de ciudadanía. Y estas élites oligárquicas no estaban acostumbradas a compartir el poder. Todo lo contrario, ellas detentaban el poder político en estas sociedades. Pero ahora la sociedad se amplía y empiezan a haber clamores, pedidos de ampliación de la ciudadanía. Pronto se va a ver que estas élites no estaban capacitadas, no fueron eficaces a la hora de construir consenso con la ciudadanía, y esto tendría sus consecuencias. En el plano social, al acelerarse la urbanización, el comercio, vamos a tener una tensión entre lo que fue el capital y lo que era el trabajo, y a la vez un Estado que estaba en el medio de lo que era una clase obrera que va surgiendo y lo que eran los grandes capitales. Y en el aspecto económico vamos a tener que muy pronto se va a evidenciar que este modelo, que parecía realmente tan ventajoso, va a empezar a demostrar o a evidenciar fragilidades. ¿Por qué? Lo vamos a profundizar un poquito después, pero como para iniciar con una idea, este modelo únicamente estaba centrado en el comercio exterior, no tenía otras variables. Entonces, cuando llega elementos que dificultan este comercio exterior, estas economías se van a ver fuertemente perjudicadas. Ya lo vamos a analizar posteriormente. Y en el plano ideológico vamos a ver que el clima de ideas comienza a cambiar. De esa ideología que ustedes habrán considerado, que acompañaba a estas élites, a esta construcción del Estado, como fue la ideología positivista, como fue esa ideología de considerar que las sociedades estaban destinadas a un progreso indefinido, esa ideología pronto se ve que tiene vacíos, que tiene falencias. ¿Por qué? Por los efectos indeseados que pronto vamos a ver. Por eso comienza a haber un cambio en el clima de ideas y el nacionalismo va a ser una ideología que comienza a instalarse. Eso por una parte. Por otro lado, es necesario hacer una conexión con el orden internacional también. Además de lo que experimentaba cada sociedad hacia su interior, ¿no? Esta nueva sociedad compleja que se empieza a transformar por este proceso de modernización, también va a suceder que la Primera Guerra Mundial, que como dicen muchos historiadores, se puede hablar del suicidio de la razón en las trincheras, de esta gran guerra tan sanguinaria, por primera vez el mundo entero en guerra. Esto llevó o tuvo como consecuencia esta transformación de ideologías. Y también otra cuestión que llevó a que ahora cada nación mire para adentro, que la ideología sea más nacionalista, tuvo que ver con la injerencia cada vez más notoria del imperialismo norteamericano.
en clases posteriores vamos a profundizar en este imperialismo que llevó adelante Estados Unidos para con las naciones y sociedades latinoamericanas. Respecto a la fecha, es decir, cuándo comenzó el declive del liberalismo en América Latina, de este orden liberal, no podemos dar una fecha arbitraria, pero sí hay elementos que hay un consenso de haber sido los que llevaron a este declive. Obviamente cada país tuvo un recorrido diferente, fue un proceso de muchas décadas que llevaron a estas crisis, pero realmente la Primera Guerra Mundial ya permitió que se evidenciara que este modelo exportador primario que había dado tanto crecimiento, ahora empezaba a mostrar fragilidades, ¿no? Vamos a considerarlo en la próxima clase, este tema de la economía, pero bueno, esto ya fue un inicio de declive para esas élites que estaban tan seguras y que estaban siendo tan beneficiadas por este régimen económico. Y bueno, todo se va a profundizar con el año 1929, cuando se da la caída de la bolsa de Wall Street, de la cual también vamos a profundizar en las próximas clases y también en Europa 4. Tenemos entonces una sociedad que se había complejizado, que había experimentado 3 décadas ininterrumpidas de crecimiento, modernización, pero que ahora una sociedad compleja empieza a exigir otros elementos, y estas élites dirigentes, como recién acabo de decir, estas élites oligárquicas evidenciaron que no estaban a la altura. Podemos decir que enfrentaron cada vez mayores dificultades para gobernar a esta sociedad nueva. Se mostraron incapaces de dar respuestas, como dije anteriormente, de construir consenso o bases sociales sólidas. Por eso hablamos de un orden liberal que entra en crisis. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Vamos a definir el concepto crisis.